y agradecerles por estar con nosotros en este foro. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces, muchas gracias a Rodolfo por la presentación y a la Cámara Alemana por la acogida y a Martín por acceder a poder, digamos, compartir esta ponencia juntos. Para la tarde de hoy hemos preparado, digamos, este interesante tema que lo hemos venido ambos, creo, analizando desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista comercial. Y creo que es muy importante para las empresas el poder, digamos, profundizar sobre esta temática, ¿no? El contenido que nosotros hemos preparado para el día de hoy está ligado a lo siguiente. No sé si se puede ver en la pantalla. Básicamente lo que hemos visto es, vamos a empezar alternándonos con una parte introductoria sobre lo que es la fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus y su aplicación en el derecho boliviano, para luego un poco hablar de los principios principales o el soft law que se llama en los contratos internacionales. Empezamos diciendo que obviamente la buena fe y el pacta sunt servanda, es decir, que los acuerdos deben cumplirse, es la base principal de todo negocio, de todo contrato, de todo pacto. Básicamente los contratos son firmados y negociados para que se cumplan a la letra, ¿no? A cabalidad, y son considerados en nuestra legislación ley entre partes. Sin embargo, como todos sabemos, existen estas circunstancias extraordinarias en las que puede eximirse de responsabilidad a una de las partes cuando existe un incumplimiento que no es responsabilidad de esa parte por hechos muy excepcionales, ¿no? Entonces, en principio, eso es lo que vamos a ver, básicamente la resolución por imposibilidad sobreviniente que está prevista en nuestra legislación, los artículos 577 a 80 del Código Civil, y la resolución por excesiva onerosidad que también se encuentra prevista en nuestra legislación, ¿no? Conocida como hardship en la legislación anglosajona, está en nuestro Código Civil y también en el Código de Comercio. Algunas personas nos dicen, no, la excesiva onerosidad no procede, digamos, en contratos comerciales, ¿no? Porque se supone que las partes, al ser comerciantes, ya han tomado, digamos, o calculado los riesgos dentro del área normal del contrato. Sin embargo, nuestra legislación prevé esa situación de manera expresa. ¿No? Vamos a empezar con el tema de imposibilidad sobreviniente, que hoy en día en realidad se lo conoce más, y el término, digamos, de fuerza mayor es el que ha englobado, digamos, estos tres temas, que es el caso fortuito, fuerza mayor y hechos de terceros. El caso fortuito en general se refiere a hechos, digamos, del hombre, ¿no? Ya sea conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc. Y también hechos del gobierno, sea medidas legales, restricciones, embargos, ¿no? Restricciones al comercio, etcétera, que pueden dar lugar a que uno se vea imposibilitado de cumplir el contrato. Fuerza mayor en el sentido estricto se considera más los hechos de la naturaleza, como son desastres naturales, inundaciones, terremotos. Y por último, en la doctrina también se mencionan los hechos de terceros, donde cuando una de las partes ha encomendado o subcontratado, digamos, el cumplimiento de una obligación a un tercero, este tercero o esta obligación puede quedar, digamos, también bajo esta categoría de imposibilidad sobreviniente, siempre y cuando ese tercero y también, digamos, encaje dentro de todos los requisitos de la imposibilidad sobreviniente.
Nuestra legislación no define como tal lo que se entiende por imposibilidad sobreviniente, lo que se entiende por caso fortuito o por fuerza mayor. Bueno, hemos visto algunos resabios, existen algunas pequeñas referencias en algunas leyes especiales, por ejemplo, en las normas de contratación de bienes y servicios existe una definición muy escueta de lo que es fuerza mayor, caso fortuito, pero en general la legislación civil, el Código de Comercio, no define lo que se entiende por fuerza mayor. Sin embargo, la doctrina, y existen algunos artículos que nos hablan de algunos requisitos, ¿no? En el Código Civil principalmente. Para no alargar mucho por razones de tiempo, en general podríamos decir que se deben dar de manera, casi en todas las legislaciones, coinciden en que se deben dar tres aspectos para que exista imposibilidad sobreviniente. Es decir, que el hecho o causa, digamos, de la imposibilidad sobreviniente debe ser un hecho totalmente ajeno al deudor, extraño, digamos, a él. El hecho debe ser imprevisible e inevitable, que es quizás el aspecto más difícil de demostrar en los casos que se dan, digamos, en arbitrajes y en juicios, y debe ser irresistible. Esto quiere decir que debe ser básicamente imposible de sobrepasar ese impedimento, y por último, que debe ser inimputable al obligado, es decir, que no debe existir culpa o mora ya de parte de la parte que va a alegar imposibilidad sobreviniente. ¿Qué sucede cuando se va a dar, cuando se va a alegar imposibilidad sobreviniente? Va a haber la imposibilidad temporal o la imposibilidad definitiva, ¿no? La imposibilidad temporal lo que va a hacer es eximir de la responsabilidad al obligado por ese retraso en el cumplimiento y para no pagar daños y perjuicios, y en el caso de que sea imposible la imposibilidad definitiva por la resolución del contrato, debiendo el obligado devolver las prestaciones recibidas, ¿no? En el common law, el tema de force majeure, como en realidad viene más del derecho francés y no es propio del common law, ¿no? Entonces lo que tenemos en el derecho anglosajón se conoce más como commercial impracticability y frustration of purpose, donde en realidad no son conceptos, digamos, iguales, pero tienen, digamos, al final ciertas similitudes, ¿no? El primer caso que se conoce en Inglaterra, digamos, sobre frustration of purpose era un caso de 1863, en el que se firma un contrato de alquiler para un teatro para una fecha determinada, y justo antes de esa fecha se incendia el teatro. Entonces el juez encargado de resolver esa controversia por incumplimiento del contrato deduce de que existe una comisión implícita de que si el cumplimiento de una obligación hace que sea necesario que exista una persona o cosa, obviamente si perece esa cosa, se frustra el propósito del contrato, ¿no? Entonces, en general, digamos, existe legislación como lo el Uniform Commercial Code también de Estados Unidos hace referencia a este tipo de doctrina en el caso de operaciones de compraventa. También el Restatement of Contracts también hace menciones, pero como vamos a ver más adelante, y Martín también va a explicar, en general, bajo las leyes más utilizadas, que son la ley de Nueva York, la ley inglesa, lo que prevalece es lo estipulado en el contrato. Es decir, que si no hay una cláusula que específicamente estipule las causales de fuerza mayor y los eximentes de responsabilidad, pues en general no se aplica, ¿no? En Bolivia, como vemos, sí se encuentra previsto, y en todo caso se aplica de manera, en caso de que las partes no hayan estipulado una cláusula, pues se aplicaría lo que dispone el Código Civil, ¿no?
En el caso de la cláusula rebus sic stantibus, que es por algunos autores bastante criticada, se tiene que básicamente surge del derecho canónico. Se dice que Tomás de Aquino fue el primero en referirse a que no es pecado si se incumple una obligación, si todas las circunstancias han cambiado, etc. Y como les digo, en muchas legislaciones no está prevista la resolución por excesiva onerosidad, sin embargo en Bolivia sí, y más se aplica por algunos casos de jurisprudencia de manera muy restringida, puesto que esto, a diferencia de la imposibilidad sobreviniente, significa la resolución de un contrato, no porque es imposible cumplirlo, sino porque las circunstancias y la ecuación económica del contrato se han modificado de manera fundamental. Entonces esto va más a una razón de equidad y justicia, digamos, implícita bajo el principio de buena fe en todo contrato, ¿no? Entonces podríamos decir de que en realidad la diferencia principal en este caso sería la irresistibilidad, ¿no? Es decir, la obligación es posible de cumplir, pero causa una desproporción exorbitante para la parte que deba cumplir la obligación, ¿no? Uno de los primeros casos, no precisamente de excesiva onerosidad, pero de hardship, este caso de Pollard versus Schaffer en 1787, donde una corte de Pensilvania concluyó que debido a los riesgos de un evento que fue la Revolución Americana, no habían obviamente podido ser previstos, el tenedor de la tierra no era responsable por su imposibilidad de ejecutar el contrato, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que les vamos a dar para más adelante, para no digamos, tomar demasiado tiempo, pero en principio ya algunas han sido respondidas, ¿no? Es decir, en Bolivia, por lo menos bajo la legislación nacional, si no existiría una estipulación, sabemos de que se podría alegar de todas maneras imposibilidad sobreviviente si bajo lo estipulado en el Código Civil de Comercio. ¿No? Y bueno, hay otras preguntas que las podemos tocar más adelante. En ese sentido, habiendo dado una pequeña introducción a este punto, le voy a ceder la palabra al doctor Martín Áñez para que veamos un poco, entremos al tema de la contratación internacional, las normas que generalmente se toman en cuenta, en especial en este caso los principios de Israel. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes para todos en Bolivia, en América, y buenas noches para los que nos ven aquí en Madrid. Primero agradecerle a Rodolfo y a Graciela por darnos este foro a través de la Cámara Boliviano-Alemana para discutir estos temas que siempre son interesantes y más aún en la coyuntura actual. Antes de entrar a hablar concretamente de lo que implica la lex mercatoria, los principios UNIDROIT, me puse a ver esta mañana en las tendencias de Google cuál había sido la búsqueda o cómo se había dado la búsqueda de ciertos términos que utilizamos en este webinar y que resulta llamativo cómo se ha venido dando esas tendencias de búsqueda, como por ejemplo fuerza mayor. El término fuerza mayor alcanzó un 100, que es el máximo puntaje que le da Google, entre el 15 y el 21 de marzo. El término pacta sunt servanda estuvo en segundo lugar de búsqueda, compitiendo con pandemia, que alcanzó el 100 entre el 8 y el 14 de marzo, y luego hardship o excesiva onerosidad, que obtuvo también un 100 entre el 22 y el 28 de marzo, estando justamente como segundo lugar en la búsqueda el término rebus sic stantibus. Con esos datos
pues lo que quiero reflejar también es la importancia que se le está dando a nivel mundial de esta temática, que a todos nos preocupa bastante y desde un punto de vista jurídico queremos abordar en esta oportunidad. Entonces, primeramente, quiero que tengamos claro qué significa lex mercatoria. Lex mercatoria no es una ley, no es una legislación, es cómo se denomina un conjunto de normas, principios, usos, prácticas, costumbres que forman parte de una regulación que se dan los propios operadores económicos y que se han ido proporcionando a lo largo de los años. Se remontan en los orígenes de la lex mercatoria a la Edad Media. Pero podemos decir que actualmente la lex mercatoria tiene muchísima vigencia, pues se trata de un conjunto normativo específico, peculiar del comercio internacional. ¿Qué le componen? Pues en primer lugar los principios UNIDROIT, que vamos a tratarlos enseguida. Pero a su vez está muy alimentado, vamos a decir, porque la lex mercatoria es algo dinámico, algo que se va alimentando con el paso del tiempo y con el paso de las experiencias, por los usos, prácticas uniformes, las cláusulas muy particulares de algunos sectores de la industria y que requieren un conocimiento muy específico o una habilidad muy específica sobre ciertas técnicas para poder reflejar en esas cláusulas lo que se desea prever para el futuro, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Las manifestaciones, por ejemplo, más significativas de esos usos y prácticas uniformes son los Incoterms. Los Incoterms de la ICC. Las reglas y usos uniformes también de la Cámara de Comercio Internacional. Las condiciones generales de contratación y contratos tipo que se dan a algunas organizaciones internacionales, como por ejemplo la Asociación Internacional de Negociadores de Petróleo, la IPN, que tiene modelos de contratos, que tiene modelos de consorcio, que las partes pueden utilizarlo libremente en una negociación que puede modificar muchísimo o poco esas reglas, esos marcos contractuales que otorgan este tipo de organizaciones especializadas. Entonces, como primer elemento dentro de la lex mercatoria encontramos los principios UNIDROIT. Cabe mencionar aquí, y quiero hacer un pequeño paréntesis, de que la UNIDROIT es una organización internacional que reúne a 64 países, que fue fundada en 1926, está con sede en Roma, pero es anterior a la ONU, es decir, se formó al amparo de la Liga de Naciones. Cuenta con 64 Estados miembros, entre los cuales quiero mencionar, por supuesto, a Bolivia, y los países vecinos, excepto uno. Es decir, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, son parte de UNIDROIT, pero Perú no lo es. España está también, Alemania, Italia, Francia, no como Unión Europea, sino como diferentes países miembros. Está Estados Unidos, está el Reino Unido, están China, Rusia, India, los países BRIC, está México, Cuba, Irán, Venezuela, estuvieron en su momento Alemania Oriental y Yugoslavia. Es decir, reúne a países que tienen sistemas jurídicos muy distintos entre sí. Y también, como puntilla anecdótica nada más, el Vaticano es parte de UNIDROIT. Hay versiones, las últimas versiones de los principios UNIDROIT de 2010 y 2016. Y en realidad son un conjunto de reglas que al momento llegan a 211 reglas que han sido elaboradas desde 1984. Decía que la anterior versión era de 2010, pero en realidad la de 2016 no cambia mucho esa de 2010. La de 2010 podemos seguir diciendo que son los principios aplicables, que han sido interpretados o han sido formulados de una manera más práctica en la versión 2016. Pero si nos referimos a la versión 2010, no estamos equivocándonos al momento de citar esas normas. Son derecho indicativo, es decir, no son derecho positivo, no son hard law. Como decía hace un momento Mauricio, son soft law. Es decir, vienen a complementar los instrumentos internacionales. ¿Y cuál es su vocación? Su vocación no es la de reemplazar el derecho vigente. Lo que aspira a hacer es un complemento que pueda suplir los vacíos que se puedan generar en una legislación aplicable.
O cuando las partes, supongamos, en un contrato internacional, no hayan elegido un derecho aplicable. En esos casos es donde entra a aplicarse la lex mercatoria y entra a aplicarse también los principios UNIDROIT. Lo que es más importante en la práctica privada, ¿por qué? Porque ofrecen un régimen contractual neutro o con vocación de ser neutro, que las partes pueden elegir, ya sea mediante la incorporación en sus contratos, en todo o en parte, porque también pueden elegir algunos artículos de los principios UNIDROIT que no van a ser aplicables, o mediante la elección directa diciendo se aplican todos los principios. Y dentro de la aplicación de todos esos principios están los que se encuentran en el artículo 7, que se refieren a la fuerza mayor. Pero ¿por qué buscamos principios UNIDROIT? Prácticamente porque nos encontramos ante un contrato internacional. Y un contrato internacional no es el que las partes, vamos a decir, se inventen o digan, bueno, nos ponemos de acuerdo para que esto sea un contrato internacional. No, tiene que presentar objetivamente y subjetivamente también elementos que le hagan identificable como contrato internacional. Es decir, que la prestación sea transfronteriza, que la contraprestación o el pago también sea transfronterizo, que las partes se encuentren en domicilios distintos o que las partes también se encuentren con nacionalidades distintas. Todos estos elementos objetivos y subjetivos que los estudiamos en Derecho Internacional Privado son los elementos que se van a tomar en cuenta para identificar a un contrato como internacional. Entonces, cuando las partes tienen un contrato internacional, dentro de la libertad contractual que les permite su propia relación, pueden elegir un derecho. Pueden elegir un derecho que puede ser del common law. Lo más usual en ese ámbito serían las leyes del Estado de Nueva York o serían las leyes de Inglaterra. O pueden elegir leyes del civil law o de derecho continental. La ley de España, la ley de Bolivia, la ley de Colombia. Entonces, ese derecho se les va a aplicar a su relación contractual. Y pueden suplir las falencias en la elección de ese derecho diciendo también nos aplican los principios UNIDROIT. O supongamos que las partes no se ponen de acuerdo o, no quiero decir que se olvidan, pero puede darse el caso que se olviden de poner la cláusula de derecho aplicable. Entonces, aquí viene a suplir esa falencia, ese vacío, los principios UNIDROIT. Y dentro de estos principios nos encontramos, como les decía, con el artículo 7, más concretamente el artículo 717, que es sobre la fuerza mayor. Este artículo se encuentra enmarcado dentro de un capítulo 7 que se llama del incumplimiento. O sea, ya más o menos nos vemos por dónde es que vienen los principios UNIDROIT a contemplar lo que sería una fuerza mayor. Pero claro, es que lo contiene como parte de incumplimiento dentro de las excepciones al mismo. ¿Por qué? Porque señala que es el incumplimiento de una parte que se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control y que al momento de celebrarse el contrato no cabía razonablemente esperar, habiendo tenido en cuenta o haberlo evitado o superado sus consecuencias. Es decir, se reúnen las tres, como una regla mnemotécnica, las tres I, que es improbable, que es irresistible y que es incontrolable. Y ante estos supuestos, y ante la oportuna comunicación de una parte a la otra de que se ha producido un evento de fuerza mayor, pues se exime o se excepciona de su cumplimiento. Mauricio, te paso la palabra. Gracias, estimado Martín. Bueno, continuando con esa brillante exposición sobre UNIDROIT, otro tema importante que se trata en los contratos internacionales y se refiere es la Convención de Viena o la Convención sobre Compra-Venta Internacional de Mercancías, conocida por sus siglas en inglés como CISG, ¿no? Es una convención muy importante que tiene por objeto facilitar, digamos, el comercio internacional y, bueno, tiene varias regulaciones que serían objeto de, obviamente, otra conferencia. No vamos a entrar en detalles sobre el mismo, nos vamos a enfocar
simplemente a las regulaciones que tiene sobre fuerza mayor. Es decir, que las partes contratantes en un contrato podría resultar aplicable la Convención de Viena y sus disposiciones con relación al artículo 79 del CIDG. Cabe resaltar que esta convención, bueno, ha sido adoptada por la gran mayoría de los países y bueno, Bolivia no es parte todavía de esta convención, pero como bien menciona el doctor Áñez, esta convención de todas maneras podría resultar aplicable, ¿no? Si vemos un poco lo que es la aplicación, el ámbito de aplicación de esta convención, se refiere a que esta es aplicable, ¿no?, cuando se trate de un contrato de compra-venta de mercancías, ¿no?, que entre dos partes que tengan su establecimiento en estados diferentes, ¿no? Entonces, y que sean partes contratantes, ¿no?, en esos estados, ¿no? O también cuando por las normas del derecho internacional privado, las normas, digamos, la convención resulta aplicable, esto sea por el derecho interno, digamos, que resulte ser el derecho aplicable, digamos, en un contrato. Entonces, bajo esa interpretación se tiene de que en un contrato internacional, a pesar de que Bolivia no es parte de la Convención de Viena, podría, digamos, una parte boliviana resultar obligada a los términos de la Convención. En ese sentido, tenemos de que el artículo 79 tiene una previsión específica, ¿no?, sobre la fuerza mayor, donde exime de responsabilidad de las obligaciones por la falta de cumplimiento por un aspecto ajeno a la voluntad del obligado, ¿no? Tiene una serie de regulaciones en las cuales creo que es un poco complejo por un tema de tiempo entrar a un análisis muy detallado, pero básicamente prevé lo que es la fuerza mayor, y lo que no prevé es la excesiva onerosidad, ¿no? No existe un artículo, digamos, de excesiva onerosidad, cuando sí lo hay más bien en el caso de un hidroide, ¿no? Hay autores que dicen que este artículo 79 se podría extender, digamos, en su interpretación también al hardship, pero la mayoría de la doctrina, si no me equivoco, obviamente es siempre sujeto a debate, coincide en la mayoría de los casos de que no, que en realidad la Convención de Viena no tendría, y el artículo 79 se aplicaría solamente para los casos de imposibilidad sobrevenida, ¿no? En general, en este punto lo que se podría decir es que lo que me gustaría explicar un poquito es, o mencionar, es algunos casos, digamos, donde se ha aplicado la Convención de Viena, y de esa manera poder compartir con ustedes algunos casos de las Cortes. De manera muy rápida, ¿no? No sé si se puede ver, pero bueno, básicamente en general tenemos varios casos donde resulta aplicable la Convención de Viena. Y solo para dar ejemplos, donde aquí tenemos un caso de un comprador alemán y unos vendedores chinos, donde se incumple el contrato y básicamente el vendedor chino alega problemas financieros, el comprador alemán obviamente demanda incumplimiento del contrato, ellos alegan problemas financieros, y la Corte dice que los temas financieros en general es un tema bajo el cual no se puede alegar fuerza mayor. Aquí tenemos un caso de responsabilidad por un tercero, donde básicamente un vendedor italiano vende a una empresa suiza paredes movibles para un helipuerto, y existe un problema en la situación de pagos en relación a que la instalación de las paredes no habría sido bien efectuada, en temas de el aislamiento de sonido, y ahí entra en una disputa, un arbitraje, para
ver, resulta que las paredes no habían sido bien instaladas y si ese era un problema del vendedor o del comprador, ¿no? En general, la caída significativa de precios, aspecto que estamos viviendo hoy en día, en general, por lo menos en los commodities, parecería que ha sido también rechazado en la mayoría de los casos, al igual que los eventos meteorológicos. Ahí tenemos otro caso, igual no quiero tomar mucho tiempo, pero aquí se hablaba del fenómeno del Niño, ¿no? Por ejemplo, donde un agricultor mexicano incumple un contrato a razón del fenómeno del Niño, pero la Corte interpreta de que bueno, él al ser un agricultor experimentado y ya había pasado esto en anteriores oportunidades, él podría haber tomado otras medidas, ¿no? Y bueno, tenemos varios casos. Este sería otro caso emblemático que lo hemos estado, digamos, compartiendo en varias conferencias y ha sido de interés de muchas personas en el sentido de lo difícil que puede ser o cuál es el nivel, digamos, de imposibilidad que en general toman las cortes. Es ilustrativo en ese sentido, ¿no? En este caso se tiene el caso de Libia, donde una empresa americana, Sanoel, firma un contrato con la empresa estatal de Libia para exploración y poder participar, digamos, en el caso de producción petrolera. Y en esa época, en el año 81, se dan varias restricciones gubernamentales que impiden tanto la importación de petróleo de Libia y también que los ciudadanos americanos puedan trasladarse a ese país. Entonces la empresa americana básicamente alega fuerza mayor para eximirse del incumplimiento del contrato. Sin embargo, la Corte alega que la empresa podría haber tomado otras medidas, o sea, no era imposible el cumplimiento, podría haber contratado personal que no sea necesariamente norteamericano, sino podría ser de otra nacionalidad y que pueda instalarse en los pozos petroleros, y podría haber también contratado otra tecnología que no necesariamente sea norteamericana para poder cumplir adecuadamente el contrato. Aquí tenemos un caso también de hardship, en realidad, uno de los primeros, un caso, digamos, de la CCI, el caso 1512, donde un banco pakistaní, cuando hubo el conflicto armado entre India y Pakistán, buscó liberarse, ¿no?, de cumplir con su obligación de pagar una garantía en virtud a la doctrina inglesa de frustración del contrato, ¿no? En general, en la contratación internacional se habla de change of circumstances, ¿no?, o cambio en las circunstancias, para alegar a toda esta doctrina en su conjunto, ¿no?, a la fuerza mayor. Hay una doctrina alemana cuyo nombre no puedo, o sea, no conozco alemán, ¿no?, el tema de la frustración del contrato, commercial impracticability, etc. Todas estas doctrinas eximentes de responsabilidad en general se las conoce también como cambio de las circunstancias, ¿no? Y bueno, básicamente aquí se negó, ¿no?, la alegación como un cambio fundamental de las circunstancias. Algo importante que me gustaría, digamos, puntualizar y que creo que es interesante es cuál es la diferencia, digamos, entre la excesiva onerosidad y la fuerza mayor en cuanto a, de manera práctica, digamos, en la ejecución del contrato, ¿no? Cuando uno alega fuerza mayor, lo que se está buscando principalmente es o eximir de responsabilidad temporalmente, por ese retraso en el cumplimiento que sabe que se va a tener o que se está teniendo, o en su caso terminar el contrato. En el caso de la excesiva onerosidad, lo que se tiene generalmente es, se busca salvar más bien el contrato, pero readecuar las prestaciones. Entonces, en la mayoría de los casos que se alega excesiva onerosidad, en la práctica se tiene una negociación entre las partes. Entonces,
en algunos casos va a ser fructuosa y en otros casos puede ser infructuosa, y en ese caso se remite ya sea a un árbitro o al juez para que resuelva el contrato, o si está permitido por las partes, se modifiquen las prestaciones, ¿no? Entonces, más bien lo que se está buscando es salvar el contrato. Ahora, ¿qué pasa si las negociaciones son infructuosas? ¿Podrá terminarse el contrato directamente? En general hay un caso de 1975 de la CCI también, donde la Corte dice que en general no se podría terminar el contrato, sino se debería demandar la resolución del contrato ante un juez o tribunal. Con esto le cedo nuevamente la palabra al doctor Martín. Gracias, Mauricio. Ahora, siguiendo el contenido del programa que proponíamos, vamos a seguir con el COVID-19 y sus efectos en las relaciones contractuales internacionales y domésticas. Podemos decir que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud ha tenido diferentes efectos y en distintos momentos. Es decir, a medida que la misma ha ido propagándose, hemos podido ver cómo ha afectado a diferentes países, en Asia primero, Europa después, actualmente Estados Unidos y Latinoamérica, y cómo también han ido saliendo de la situación paulatinamente. De hecho, actualmente en España estamos ya en un plan de desescalada de 4 fases y nos encontramos en la fase inicial. En tal sentido, las consecuencias pueden haber sido similares. O sea, las consecuencias provocadas por la pandemia podrían o pueden haber sido similares, pero se han presentado en distintos momentos. Y según cada país, las medidas adoptadas por sus gobiernos han sido diferentes, ya sea en el tiempo de confinamiento, su inicio, las excepciones al mismo, las actividades permitidas durante ese periodo. Por ejemplo, en países dentro de un mismo continente, como puede ser España e Italia, las excepciones al confinamiento eran notorias, son notorias. El inicio también ha sido distinto. Ni qué pensar entonces en las medidas que puedan haber tomado gobiernos en Latinoamérica o en Estados Unidos, o las medidas que no se están tomando también, que hagan que exista un desequilibrio dentro de una misma situación mundial, que es la situación de pandemia. Entonces podemos concluir que los efectos no han sido iguales en las distintas jurisdicciones y pueden haber ocasionado situaciones de imprevisibilidad, irresistibilidad e incontrolabilidad, como hemos mencionado antes, a alguna de las partes contratantes ubicadas en distintos países e incluso dentro de un mismo país, ya sea provocadas por el virus como tal o por decisiones gubernamentales, denominadas asimétricas en España o dinámicas en Bolivia, al interior de la propia jurisdicción, que no afecta de la misma manera a la industria y al comercio ubicado en Santa Cruz, por ejemplo, que al que se ubica en Tarija. Normalmente, las obligaciones de pago no se ven afectadas por una declaración de fuerza mayor. De hecho, el sistema bancario ha demostrado que puede funcionar sin problemas y potenciando las transacciones telemáticas, el uso de la tarjeta de crédito para pagos online, y quizás podemos vaticinar como una de las grandes conclusiones o como uno de los grandes afectados por esta crisis, que sería el dejar de usar el dinero en efectivo. Lo que sí se podría ver afectado es el cumplimiento estricto del pago de una divisa en concreto, por restricciones a su acceso o las dificultades que podrían presentarse para sus transacciones virtuales. Sin embargo, los principios UNIDROIT prevén en tal caso que a menos que las partes se pongan de acuerdo, les da esa flexibilidad, esa libertad para que se pongan de acuerdo ante una circunstancia como esa, que el deudor satisfaga el pago en la moneda del lugar de la contraprestación o de pago al acreedor. En definitiva, el pago se debe realizar. No se puede utilizar como excusa la existencia de un evento de fuerza mayor. No puede ampararse en él. Por ende, dado que la declaración de fuerza mayor se caracteriza por su temporalidad, la solución práctica podría ser la suspensión de las obligaciones y por ende también de los derechos que se encuentran sometidos a las limitaciones o imposibilidades que provoquen el evento de fuerza mayor. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta en la realidad que si se prolonga por un tiempo que pueda resultar en la terminación
del mismo contrato, pues su objeto se convertiría en irrealizable por causas que no están bajo el control de ninguna de las partes. Entonces, enseguida, lo que vamos a ver son una visión de las estipulaciones recomendables en los contratos internacionales. Primero, voy a hablarles de cómo se tienen las estipulaciones en los contratos actuales o lo que normalmente se pacta en los contratos. Y enseguida Mauricio continuará con cómo serán esas estipulaciones en el futuro o las que podemos recomendar para el día de mañana después de la pandemia. Entonces, depende, en primer lugar, si las partes han utilizado un formato o modelo bajo Common Law o bajo Civil Law, pues las diferencias son sustanciales al respecto. Dado que bajo el segundo, bajo el derecho continental, normalmente no se estipula con detalle las causales de fuerza mayor y se confía a la elección del derecho aplicable su referencia a la imposibilidad sobrevenida. Mientras tanto, en las de Common Law, las partes procuran acordar todos los eventos que consideren que pueden ocasionar fuerza mayor bajo el contrato que están negociando, teniendo en cuenta principalmente el objeto y el plazo del mismo. O sea, no es lo mismo pactar todos los eventos de fuerza mayor para una compra-venta de mercaderías que para la perforación de un pozo petrolero. Lo peor que puede ocurrir, por supuesto, en estos casos, es encontrarnos con un contrato internacional en el que las partes hayan elegido como aplicable las leyes del Estado de Nueva York o la Inglaterra, por ejemplo, y que no tengan detallados, ya sea de manera abierta o de manera cerrada, que no tengan detallados los eventos de fuerza mayor. Esa es la peor combinación que se puede dar en la práctica. Al revés, podría ser menos grave, es decir, estableciendo como ley aplicable las de España o de Bolivia, derecho continental, civil law, y a la vez estableciendo una serie de eventos susceptibles de ser considerados causales de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque serían complementarias, no se estorbarían y no existirían vacíos previsibles que puedan ser llenados por la lex mercatoria, los principios UNIDROIT, por ejemplo. Quiero acabar con una interpretación de práctica que hemos visto muy recientemente en nuestra experiencia entre lo que es epidemia versus pandemia. ¿Por qué? Porque en un contrato, normalmente bajo Common Law, donde se establecen todos los eventos de fuerza mayor susceptibles de ser considerados así, y excepción de cumplimiento de una de las partes o de ambas partes, como lo tengan considerado, normalmente encontramos epidemia, más no pandemia. Entonces, una interpretación excesivamente literal podría ser aquella que adujese que las pandemias, en principio, y salvo que se hayan establecido una lista de eventos enunciativa, pero no limitativa, habrían de ser acordadas de manera expresa para que pudieran tener la virtualidad en el contrato como causa de fuerza mayor. La pandemia es una modalidad de enfermedad epidémica, sin embargo, de mayor espectro. En otras palabras, la epidemia se convierte en pandemia cuando abarca más de un continente, más de una región, y en este caso, casi todo el planeta. Entonces, ¿qué sucede en los países en los que desde el punto de vista sanitario la incidencia ha sido muy baja? Y sin embargo, se han dejado sentir las medidas de prevención adoptadas por los estados. O lo tratamos como fuerza mayor, o al menos fuerza mayor por epidemia, o como responsabilidad patrimonial. Por otro lado, la declaración de pandemia determina que la Organización Mundial de la Salud haya acordado una especie de fuerza mayor a nivel mundial. Evidentemente, la cuestión admite muchos matices, abriendo así un debate que en muchos casos terminará en los tribunales. Gracias. Excelente, realmente muy interesante el aporte que hace Martín con relación a la epidemia y la pandemia y sus matices y diferencias, ¿no? Para concluir, digamos, esta fase, lo que hemos visto con Martín es un poco tener en cuenta qué es lo que se viene hoy en día. Como bien decía Martín, tenemos la posibilidad de que se vengan disputas, pleitos entre partes, ya sean arbitrajes, juicios por incumplimiento de contratos, ¿no? Por diversas razones y alguna de las partes alegue fuerza mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Otra posibilidad importante es la renegociación de los contratos. Justamente hemos visto varios artículos donde Martín y también mi persona hemos tenido la posibilidad de contribuir, donde se sugiere, ¿no?, que se deberá tomar en cuenta varios aspectos de una relación contractual, no solamente el contrato específico, sino las connotaciones del mismo. Es decir, Martín en un artículo muy interesante mencionaba hasta dónde se puede o hasta dónde se debe jalar la pita, ¿verdad? Se rompa o no, etcétera. Entonces son aspectos que van más allá del tema estrictamente legal y que realmente se tienen que tomar en cuenta en estas situaciones cuando se va a alegar fuerza mayor, excesiva onerosidad, resolución del contrato, daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Entonces, justamente el propósito de esta conferencia es contribuir, digamos, a las empresas, a los colegas, al público en general, en el sentido de cómo se debe manejar este tema estratégicamente. Creemos que lo más importante es buscar soluciones y ver alternativas para, en todo caso, tratar de salvar los contratos. Creo que esa debería ser la premisa inicial. Obviamente, si eso ya no es posible, entraría todo el bagaje restante para ver cuáles son las fortalezas, debilidades de cada parte, si se han tomado o no las medidas. Entonces, en general, básicamente, como recomendaciones sería mantenerse informados sobre la normativa de la pandemia, renovar y mantener vigentes las pólizas de seguros, ver si los riesgos asumidos están asegurados, revisar obviamente las estipulaciones contractuales, negociar y llegar a acuerdos documentados con las partes. Algo que también sucede es que a veces se ponen de acuerdo, pero resulta que no hay ninguna constancia de ese acuerdo, etcétera, ¿no? Y por último, en caso de que se lleguen a las negociaciones de los contratos, tener en cuenta, por ejemplo, que en una nueva negociación el COVID-19 será considerado fuerza mayor, o si se celebra un contrato hoy en día, el COVID-19 será considerado fuerza mayor, quizás no, ¿verdad? Entonces hay que tener ciertas cosas en cuenta y básicamente tener mucho detalle en cuanto a la cláusula de fuerza mayor. Con relación a ese tema, tenemos muchas cláusulas. El mayor error quizás que cometen los abogados y a veces las partes es copiar y pegar, digamos, ¿no?, ciertas cláusulas. Entonces, si se da una renegociación del contrato o una modificación, adenda, etcétera, lo ideal es hacer una cláusula tailor-made, ¿no? Entonces, yo diría que ni siquiera simplemente copiar o adaptar o copiar una cláusula. Tenemos como ejemplo, Martín mencionaba las cláusulas, el modelo de la CCI, que existe la última versión que hace poco ha sido publicada, la versión 2020, donde tienes una versión corta y una versión larga, con algunas diferencias, donde uno puede añadir y eliminar eventos o hechos de fuerza mayor, ¿no? Pero lo importante es hacer una cláusula tailor-made, establecer plazos de notificación, establecer medidas de acuerdo a lo que requieran las partes. En algunos casos, en contratos muy sofisticados, también he visto de que las partes suelen también establecer qué no van a considerar como fuerza mayor. Es decir, se adelantan a algo que puede suceder y decir, por ejemplo, una devaluación monetaria no va a ser considerada fuerza mayor. Puede ser que en otros casos sí sea, pero en este contrato no. Entonces, ya algo también interesante es que se puede definir qué se considera fuerza mayor y qué no se va a considerar fuerza mayor, ¿no? Básicamente, creo con eso estaríamos atentos a, no sé si Martín tiene algo más para complementar, pero si no, estaríamos atentos a algunas preguntas que puedan surgir de los participantes. Gracias. No, por mi parte, nada más agradecer nuevamente y a la espera de las preguntas que he visto que han llegado varias por el chat, que suenan muy interesantes. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante toda la presentación. Aquí en el chat han consultado y a los participantes que están ahorita siendo parte de este foro, les pedimos que puedan emitir sus preguntas en el chat. También tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar
los participantes por correo paralelamente a su inscripción. Javier pregunta, ¿son aplicables los principios UNIDROIT o las reglas de la Convención de Viena, aún en el caso de que se haya pactado el sometimiento a la ley de un Estado concreto? Cualquiera de los dos puede responder, tanto el doctor Becerra o el doctor Áñez. Sí, si me permites, Mauricio, la elección del derecho aplicable, en el fondo, es la elección de un derecho positivo, de un derecho vigente que aplica a la interpretación, a la ejecución e incluso a las discusiones que se pueden dar sobre el cumplimiento de una relación contractual. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que las partes se someten a las leyes del Estado de Nueva York o a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia o a las leyes del Reino de España con conocimiento de que en caso de tener una interpretación distinta de una cláusula específica, como puede ser, por ejemplo, la cláusula de fuerza mayor, se van a remitir a esa legislación para que les auxilie en esa interpretación y en el cumplimiento, por lo tanto, del contrato. Ahora, pueden también establecer que se someten a los principios UNIDROIT, pero en tal caso los principios UNIDROIT siempre van a entrar como un auxilio supletorio dentro de esa interpretación, porque en primer lugar se va a interpretar bajo la ley aplicable, la que han elegido las partes libremente, y de manera supletoria a esa interpretación estarán los principios UNIDROIT. Fuera distinto que no tuvieran una ley aplicable elegida, porque en tal caso, pues los principios UNIDROIT serían los que se apliquen directamente. Pero también cabe la posibilidad de una combinación, porque pueden decir, aplicamos la ley de este país, la legislación vigente y positiva de este país, y a su vez elegimos los principios UNIDROIT, pero solamente en la parte que se refiere a la fuerza mayor y al cumplimiento de obligaciones no dinerarias. Por ejemplo, porque bajo el principio UNIDROIT sí pueden elegir parte de esos principios como aplicable a su relación contractual. A diferencia de en una legislación positiva, me atrevería a decir temerario y muy raro que las partes digan solamente vamos a aplicar el capítulo 5 del Código Civil y el capítulo 3 del Código de Comercio. Sería algo que en el día de mañana resultaría imperfecto por la interpretación sistemática que se tiene que hacer del derecho en la interpretación de un contrato. Mauricio. Totalmente de acuerdo, ¿no? Con esa interpretación. Como bien dice Martín, en realidad lo que va a prevalecer es lo que han estipulado las partes, en primer lugar. Y en Bolivia algo interesante de mencionar, porque en algunas legislaciones tienen ya, digamos, algunas limitaciones en cuanto a lo que tú puedes pactar con relación a la fuerza mayor, es decir, ya tienen algunas cláusulas incluso de orden público. En Bolivia no es así, en Bolivia no tenemos una cláusula o una normativa de orden público, es decir, esa normativa está por defecto, es decir, tú no has pactado nada, entonces se va a aplicar obviamente lo que está en el Código Civil y Código de Comercio. Pero si tú, el primer punto de partida va a ser siempre lo que has estipulado tú en el contrato. De ahí, como bien menciona Martín, se va a aplicar el derecho aplicable y, en su caso, los principios internacionales. Muchas gracias, doctores. Miriam consulta, ¿es posible hacer un mix de dichas consideraciones como suspensión parcial, aludiendo a la fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad y suspensión, al efecto de dar continuidad a los trabajos posibles con restricciones de movilidad más laxas y a su correspondiente pago aplicable? Bueno, sobre ese tema se está, si me permite, querido Martín, para empezar, se está, usando todas las posibilidades, ¿no?, de eximentes de responsabilidad. Eso es algo que se debe evaluar caso por caso. Algo que se debe ser, entiendo yo, estratégico también, de quizás no poner toda
la artillería, donde puede haber incluso contradicciones, ¿no? Pero existe la imposibilidad temporal, ¿no? Y existe también la posibilidad de cumplimiento parcial, ¿no? de la prestación, ¿no? Entonces, yo creo que el camino iría por ese lado, ¿no? Más que todo. No sé, Martín, ¿qué opinas? Sí, complementando lo que bien indica Mauricio, yo diría que igualmente habrá que verlo caso por caso, porque pueden darse algunas obligaciones que no estén afectadas por la fuerza mayor. Por ejemplo, el deber de informar, ese se puede mantener. El deber de, por ejemplo, también el deber de no competir frente a la contraparte que se tiene. Ese también es un deber que se puede mantener, porque es un deber de no hacer, por ejemplo, pero que se podría haber forzado de alguna manera con la suspensión de algunas actividades bajo la fuerza mayor. Es decir, se pueden suspender algunas obligaciones, por supuesto, y se puede excepcionar su incumplimiento y las consecuencias de su incumplimiento basándolos en fuerza mayor, pero pueden existir otras obligaciones que no tienen por qué suspenderse. ¿Por qué? Porque cuando está el contrato bajo fuerza mayor no significa que ha dejado de existir. De hecho, sigue existiendo. Sigue manteniéndose la relación contractual. Simplemente que algunas obligaciones no se pueden realizar y se excepciona su incumplimiento. Perfecto. Doctor Becerra, ¿los efectos de la pandemia son iguales en diferentes jurisdicciones? Bueno, gracias, Graciela. Sí, en realidad, creo como ya lo mencionó Martín, es pues muy diversos los efectos de la pandemia, ¿no? En realidad hay jurisdicciones que han sido bastante afectadas y incluso a nivel nacional, ¿no? Tenemos nuestro caso como se mencionaba, la cuarentena dinámica en Santa Cruz es una realidad muy distinta a la que se tiene, por ejemplo, en Tarija, ¿no? En el departamento de Tarija entiendo que hay 3 casos, ¿no? En Santa Cruz existe la mayor cantidad de casos a nivel nacional, entonces obviamente los efectos son muy distintos y también se debe tomar en cuenta, como se discutía, si es la pandemia la causa, digamos, de la fuerza mayor o las restricciones gubernamentales impuestas, como ser la cuarentena, lo que causa en realidad la imposibilidad sobreviviente. Muchas gracias. Doctor Áñez, se ha tocado mucho el término fuerza mayor. ¿En qué casos no se lo puede invocar? ¿En qué casos no se puede invocar? Bueno, yo creo que puede ser uno de ellos, como mencionaba Mauricio hace un momento, en los casos en los que las partes hayan expresamente establecido qué es lo que no se va a considerar como fuerza mayor. O sea, en primer lugar, desde el punto de vista contractual, lo que se tiene que ver es lo que las partes expresamente han acordado. Si las partes expresamente han acordado excluir ciertos eventos como si fueran de fuerza mayor, pues no se los tiene que considerar. Uno de ellos, recuerdo, me viene a la mente, en un contrato de contratación de una plataforma marina, hay ciertos lugares en el mundo donde las olas de 5 metros pues no impiden la realización de la perforación. En ese caso, se puede establecer claramente que si hay olas que no superan los 5 metros de altura, no hay fuerza mayor, no tiene por qué suspenderse ninguna actividad y seguirá la misma normalmente. Sin embargo, en otros sitios del mundo, pues 5 metros de altura de una ola, evidentemente, no solamente es un evento de fuerza mayor, sino una emergencia y hay que evacuar a la gente que está en la plataforma. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que las partes han determinado que no sea una fuerza mayor? Ahora, si las partes no lo han determinado, pues volvemos al principio de lo que establecen las legislaciones del derecho continental o de civil law, que no está en las legislaciones de common law, es decir, no existe una legislación del Estado de Nueva York, no existe una legislación de Inglaterra que diga claramente esto es fuerza mayor o esto es imposibilidad sobreviniente. Y ahí a lo que tenemos que ir entonces es, esto que está pasando, esto que está ocurriendo, ¿es imprevisible? ¿Es irresistible? ¿Es incontrolable? Y si reúne esas 3 características, pues se invoca fuerza mayor.
A falta de una de esas características, me temo que no va a ser reconocido como fuerza mayor. Muchas gracias. Doctor Áñez, me quedo con usted. Estamos viendo que está habiendo problemas de comunicación, a veces hay fallas en la red. En el tema de la comunicación, ¿qué pasa cuando no se han comunicado a tiempo todo ese tema de las imposibilidades o no se ha comunicado a tiempo el incumplimiento de alguna cláusula de los contratos? ¿Cómo se puede mm, remediar esto? ¿Qué se podría hacer en caso de que no se han comunicado a tiempo todas las consecuencias, las Sí, a ver, notificaciones, por ejemplo? sí, gracias, Graciela. Normalmente en un contrato se establece claramente que cuando una de las partes sufra un evento de fuerza mayor, cuando le afecte un evento de fuerza mayor, deberá comunicarlo inmediatamente a la otra parte. Y no solo eso, sino le tendrá que decir cuál es el tiempo estimado que va a padecer de esa fuerza mayor y por lo tanto del impedimento de cumplir con su obligación. A ver, es muy difícil, yo diría casi imposible establecer un plazo, decir, bueno, tiene que ser dentro de las 24 horas o tiene que ser dentro de las 48 horas, pero ¿desde cuándo? Desde que ocurrió el acontecimiento que se traduce en fuerza mayor o desde que fue conocido ese evento y que va a representar un incumplimiento el día de mañana. Respecto a la pandemia, ¿desde qué momento yo voy a avisar a mi contraparte que me voy a ver en una situación de incumplimiento, pero que está excepcionado por la cláusula de fuerza mayor que tengo en el contrato? Desde que supe que surgió la pandemia en Wuhan, en China, cuando yo estoy en Madrid para cumplir con un contrato con una contraparte boliviana, o cuando ya la pandemia llegó a España y se declaró por el gobierno el estado de alarma. A partir de ese momento, ahí podemos entrar en una discusión, en primer lugar, digo, porque esto hay que analizarlo igualmente caso por caso. Pero lo segundo es, ¿qué significa que yo deba avisar inmediatamente? Por supuesto que tengo que hacerlo de manera inmediata, pero también razonablemente con los medios que tenga. No es lo mismo que venga un huracán o una inundación que me deje sin comunicaciones y que no pueda ni siquiera mandar un mensaje por WhatsApp. Peor aún, podré mandar un fax, como muchos contratos todavía establecen en estos casos que hay que mandar un fax. Vamos a ir a buscar un fax primero y primero habrá que encontrarlo para después enviar. Pero en todo caso es, ¿qué significa inmediatamente? Pues dentro de lo razonablemente posible. O sea, no es tampoco 2 semanas después, o no es un mes después de haberse dado un silencio durante todo ese tiempo, sino es que tras que tenga la disponibilidad razonable de hacerlo, tengo que actuar, por supuesto, de buena fe, que también lo reconocen muchas legislaciones y lo reconocen los principios UNIDROIT, para conducirme de esa manera y decirle a la contraparte, no voy a poder cumplir porque ha sucedido esto, esto y esto, y se configura una fuerza mayor. No sé, Mauricio, si quieres complementarlo. No, excelente, la verdad que coincido totalmente. Solo como una acotación, estaba una consulta de un colega hace un tiempo atrás donde nos decía, bueno, tengo que notificar a la otra parte mediante carta notariada, creo, o algo así, entonces no sé, no puedo cumplir con esa obligación, pero quiero notificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí había aportes de varios colegas, entonces lo que se sugería es tratar de cumplir con la obligación y más que todo bajo la teoría de la finalidad, ¿no? Es decir, cumplir con que la otra parte tenga conocimiento, ya sea por correo, por email, por WhatsApp, por todos los medios posibles y cumplir la formalidad apenas sea posible. Entonces, obviamente, como muy bien mencionaba Martín, esto se ve caso por caso
y mucho dependerá de lo que estipule el contrato, ¿no? Al final eso es lo que siempre va a prevalecer. Muchas gracias. Doctores, hemos visto que uno de los efectos de la pandemia ha sido que muchos pagos se han retrasado o no se han hecho. ¿Se puede alegar fuerza mayor ante la obligación del pago, doctor Becerra? La obligación de pago. Bueno, ahí hay un punto que se debe mencionar cuando el Código Civil habla de imposibilidad sobreviviente, habla de contratos con prestaciones recíprocas, ¿no? En general, bajo mi criterio personal, digamos, el contrato de préstamo mutuo no entraría en esa categoría porque es un contrato unilateral, ¿verdad? Entonces, donde básicamente todas las obligaciones están a cargo del prestatario, nace de esa manera. Y en general, incluso si se aplicaría, digamos, no tendría mucha lógica, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, digamos, si yo, deudor, tengo imposibilidad sobrevenida para devolver, digamos, el préstamo, ¿no? Y alego dificultades financieras o lo que sea, tengo que restituir, ¿no? O sea, lo que te dice el Código Civil es deberá restituir las prestaciones recibidas. Entonces, obviamente tengo que devolver el dinero. O sea, no hay manera de que me libere de esa obligación. Entonces, siempre lo que yo creo que sí podría quizás suceder es algún accidente de responsabilidad con relación a retrasos en el pago, algo por ese sentido. Realmente habría que analizar caso por caso, pero en general diría que no, ¿no? Obviamente lo que sí aplica es la legislación vigente, ¿no? En Bolivia ha salido ya un diferimiento, digamos, de pago de los préstamos, de las pólizas de seguro, que son normas jurídicas aplicables. No sé si Martín tiene algo que agregar. No, simplemente agregar que el principio general es que la fuerza mayor no alcanza a la imposibilidad de pago. Y como decía hace un momento, pues el sistema bancario ha demostrado que se puede seguir actuando, se puede seguir realizando transacciones telemáticas, se puede seguir cumpliendo con el pago. A ver, otras cosas es que pueda haberse afectado por un cambio, el tipo de cambio de las divisas, o que no se permita más realizar pagos en dólares, por ejemplo, porque se quiere mantener y conservar esa moneda dentro del sistema bancario de un determinado país. Eso es distinto, pero lo otro es que no puede afectar a mi voluntad de pago, o mejor dicho, no puedo alegar fuerza mayor para mi voluntad de no pagar dinero. Todo lo que es obligaciones no dinerarias, por supuesto que se ven afectadas por la fuerza mayor, pero en lo que es obligaciones dinerarias tiene que ser algo muy extremo que nos lleve a pensar que esto imposibilita realmente la realización de un pago. Es que no tenga absolutamente ningún euro, ningún dólar en su cuenta bancaria, pero que haya sido ocasionado por un evento de fuerza mayor, lo cual es un estándar muy alto de cumplir para alegar fuerza mayor para incumplir con un pago. Muchas gracias. Seguimos en el término fuerza mayor. En el chat consultan, para aplicar la fuerza mayor, ¿se requiere un decreto supremo del país? No se requiere. No se requiere porque en tal caso estaríamos ante una posibilidad, por ejemplo, de que las partes, si tenemos un contrato, por ejemplo, entre Mauricio y yo, que no vamos a cumplir, o voy a decir que no voy a cumplir con ello, porque hay un decreto supremo que ha emitido el gobierno recientemente diciendo que tal o cual situación es fuerza mayor. Es algo que no viene al caso en el sentido de que todo lo que sea, lo que me impida como parte cumplir con mi obligación bajo el contrato es lo que voy a alegar. Lo que diga el gobierno puede ser un sustento, puede ser un argumento para decir, mira, esto era imprevisible, era irresistible, era incontrolable, que incluso hay un decreto supremo que me impide convertir moneda boliviana a euros. Entonces, eso sí puede utilizarlo como argumento de fuerza mayor para no cumplir, pero esperar a que haya un decreto supremo
Pues no, porque ya cuando ya llega el decreto supremo es que ya la situación ya rebalsó, ya se provocó como tal. Totalmente. Perfecto. Bueno, doctor Áñez, doctor Becerra, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido muy interesante todo el contenido que nos han brindado. Rodolfo, no sé si tienes algunas palabras de cierre, agradecimientos principalmente al doctor Martín, que muy amablemente nos está acompañando desde España. Es un boliviano que trabaja en un importante estudio legal allá. Así que, bueno, nosotros gustosos de haber podido organizar este evento con ustedes. Es un tema, sin lugar a dudas, que es bastante controversial, también por todos los aspectos que han mencionado. Nos gustaría mucho ampliarlo en alguna otra conferencia, ya con un análisis más de lo que se viene en el país, ¿no? Y de lo que están haciendo las empresas. Bueno, al parecer, Rodolfo, no, a ver, ahora sí. Rodolfo, te Sí, cedo la Graciela, palabra. gracias. Sí, Perfecto. gracias. He apagado la cámara porque mi conexión no está muy buena. Espero me escuche. Primero que nada, muchas gracias a ambos de consultas y espero puedan guiarnos un poco. Eh, Primero va por el lado de la si es que ha tenido la experiencia ya de un largo arbitral. ¿Ha habido ya alguna controversia que haya sido definida con algún arbitraje? Esa es la primera consulta. Y la segunda consulta es, ¿qué, qué pueden ustedes recomendar a los empresarios, sobre todo los socios de la Cámara que están importando y exportando hacia Alemania? ¿Qué les recomiendan si tienen actualmente alguna controversia en su contrato? ¿Qué les recomiendan a futuro para firmar nuevos contratos? Esas serían mis dos consultas por el momento. Ok, si te parece, yo voy con la primera, Martín. Pues, bueno, tú puedes complementar. No, de acuerdo. Perfecto. La primera era, si no me equivoco, relacionada. ¿Cuál era? Perdón, se me fue. La primera era A los sobre laudos, el ¿no? arbitraje. Si hay algún arbitraje ya que se haya dado por el tema de la pandemia y no haya una controversia en este tema. Bueno, sujeto a lo que complemente Martín, lo que yo he podido también revisar, hemos estado participando en foros sobre el tema, como muy bien dice Rodolfo, este es un tema de mucho debate, de mucho análisis hoy en día en todos los foros, el tema de la fuerza mayor. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunos foros del ICC, de IPA, de la Cámara de Arbitraje de Perú, y varios otros que se siguen dando hoy en día. Uno del IIPN, de la Asociación de Negociadores de Petróleo, etc. Entonces, por lo menos en cuanto a la corte de la ICC, hasta la anterior semana informaban que no había ningún caso presentado a la corte, ¿no? Bajo, digamos, COVID-19, ¿no? Como bien hemos mencionado, hay un montón de casos de laudos arbitrales de fuerza mayor, de excesiva onerosidad, etcétera, tanto bajo normas CCI, bajo normas ICSI y otros, ¿no es verdad? Entonces, pero entiendo que por lo menos hasta hace una semana atrás no habían casos nuevos, ¿no?, presentados alegando, digamos, esta controversia del COVID-19 como causal de fuerza mayor. No sé si, Martín, por favor, podrías complementar. Sí, dentro de lo que es arbitraje comercial, lo que ha hecho la CCI es anunciar que sigue funcionando normalmente. Ha dado algunas pautas de cómo seguir adelante con arbitrajes vivos en cuanto a celebrar las audiencias por videoconferencia, por ejemplo, o de no intercambiar documentos en papel, sino por vía electrónica solamente. Y de hecho está funcionando y funciona muy, muy bien. Se han adaptado pues las partes, también tiene que existir la voluntad de las partes de adaptarse a ello, los árbitros, el tribunal arbitral que se adapte a esta nueva manera de llevar a cabo un procedimiento.
¿no? También la Corte de Arbitraje de Madrid y también la Corte de Arbitraje de Barcelona han anunciado recientemente, hace unos pocos días atrás, lo que serían arbitrajes express o arbitrajes fast track para llevar a cabo audiencias y procedimientos en todas sus fases hasta llegar a un laudo que se puede acabar en un mes o en un mes y medio, lo que normalmente en un arbitraje comercial puede ser un año y medio o incluso 2 años de proceso. Entonces han adaptado sus sistemas para, en una situación como la que nos encontramos, donde las partes están confinadas, donde el árbitro está confinado, el secretario del tribunal está confinado, todos trabajemos desde nuestras casas para atender el proceso. Y lo que sí hemos visto el efecto, pero más ha sido en los procedimientos vivos también y en laudos, es en los procedimientos de inversión, en los arbitrajes de inversión. Por ejemplo, hay un caso muy sonado que la semana pasada fue publicado, es un laudo CIADI, un laudo de inversión contra Guatemala, cuya ejecución ha sido suspendida a causa de la pandemia. Es decir, el Estado guatemalteco presentó un recurso de suspensión de la ejecución de ese laudo justamente por la imposibilidad en la que se vería cumplir con ese laudo. No se niega el laudo, no se rechaza el laudo, pero sí pide una extensión de tiempo para cumplir con ese laudo. Y después también lo que ha hecho CIADI ha sido adaptar en los procesos vivos, pues por ejemplo, que si se tenían que presentar testificales o periciales en esta semana, la semana que viene, durante este periodo, pues que se tome en cuenta los países donde se encuentra ese testigo, donde se encuentra ese perito, para poder suspender o prorrogar lo que es ese tipo de audiencias, flexibilizándose como es característico de un proceso arbitral. Sí. Bueno, y con relación a, excelente aporte, Martín, con relación a la segunda consulta de Rodolfo, que es muy interesante, podríamos iniciar diciendo que creo que es importante tomar en cuenta las recomendaciones que nos hemos permitido dar con relación a las negociaciones y las modificaciones contractuales. Esto querría decir principalmente cuidar la redacción de las cláusulas y hacerlas a medida, ¿no? Es decir, a lo que las partes están negociando y lo que las partes prevén, en especial la cláusula de fuerza mayor y la cláusula si hubiese de excesiva onerosidad. Se puede tomar como base, digamos, las cláusulas de la CCI modelo, que con todo gusto se las podemos enviar, están disponibles ¿no? en público y se las puedo facilitar a Graciela para que también las pueda compartir con los socios de la Cámara, que sería quizás un buen punto de partida, ¿no? A partir del cual pueden las partes, digamos, obviamente modificar y adecuar a lo que más les convenga, ¿no? No sé si tienes algo más que agregar, Martín. Sí, complementando lo que dices, Mauricio, y por lo que Rodolfo preguntaba. Por supuesto, lo que voy a decir no es comparable. No es comparable porque son situaciones distintas, pero que marcaron un hito dentro de lo que es la historia de las negociaciones de los contratos. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el incidente de Macondo en el Golfo de México, una de las plataformas de PP, esa explosión, ese blowout que se cobró tantas vidas y por una fractura de yacimiento, que al final se detectó que fue eso lo que provocó la explosión, pues eso cambió mucho la manera de relacionarse entre compañías operadoras y compañías contratistas. Cambió las cláusulas que se negociaban de ahí en adelante para prevenir ese tipo de situaciones. Y cambió, por supuesto, la relación que se tenía con las compañías de seguro por las pólizas que se negociaban para cubrir esos eventos. Porque al fin y al cabo también la cláusula de fuerza mayor afecta a las compañías de seguros. Esto, lo que nos está ocurriendo ahora mismo a todos con la pandemia, va a cambiar nuestra forma de negociar los contratos. Ahora vamos a estar muy vigilantes de incluir en los contratos, por ejemplo, como una causal de fuerza mayor, la pandemia. No solamente la epidemia, sino, para que quede claro para todos, la pandemia. Y también va a cambiar la relación que vamos a tener con las compañías de seguros, porque, por supuesto, en estos casos va a haber una negociación intensa con ellas para incluir los efectos de la pandemia dentro de las pólizas de seguro. Entonces,
el mensaje que diría a futuro es, no solamente hay que ver el caso, ver el contrato, ser conocedor de la materia, porque, como decía, no es lo mismo la prestación de un servicio que la compraventa de una mercadería. Un contrato que va a durar 3 meses a un contrato que va a durar 5 o más años. Son distintas las precauciones que se deben tomar. Y bueno, como con la pandemia nos han dicho a todos que no nos automediquemos y que consultemos con los farmacéuticos y con los médicos, pues en estos casos, señores, consúltennos a los abogados. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por la participación en nombre de la Cámara, nuestros socios y las personas que participaron también desde España. Agradecemos la acotación que han hecho y también aprovecho para invitarlos a los eventos que estamos organizando esta semana. Van a poder ver la convocatoria en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su tiempo. Doctor Becerra, vamos a enviarle la presentación a los asistentes junto con esa lista importante que ha mencionado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buen resto de tarde y quédense en casa. Muy amables. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Graciela, también a ti, muchas gracias por haber facilitado y organizado este foro, a todos los asistentes, socios de la Cámara y principalmente a nuestros expositores, quienes en una manera muy breve nos han podido explicar la problemática. Y bueno, ambos son socios de la Cámara y estamos felices de trabajar con ustedes y esperamos que sea hasta pronto, en el que podamos presentar temas como la firma digital, que es un tema también bien importante que no lo hemos tratado ahora, ante la carencia o las dificultades que tenemos de movilizarnos y las nuevas tecnologías. Creo que es un tema que es muy interesante ver el tema de la firma digital. Las notarías no sé si están trabajando en este momento. Y bueno, hay muchos desafíos que creo que con el tema de la digitalización vamos a poder pasarlos, ¿no es cierto?, de una manera más ágil. Y bueno, a todos ustedes les deseo que todavía tengan un buen día y quédense en casa, cuídense y saludos también ahí a España. Espero que esté sano y todo su equipo también felices de que ya se abren un poco las puertas para poder circular, ¿no es cierto?, y tener una vida más normal de la que han tenido en las últimas semanas. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.